Bueno, pues quisiera comenzar preguntándoles si ustedes en algún momento se han hospedado con una persona, como teniéndolo imprevisto, como que estaban con esa persona y les cayó la noche y se tuvieron que hospedar. ¿Les ha pasado, se han hospedado así imprevistamente con alguna persona? Y en ese momento en que se hospedaron con esa persona, conocieron cosas de esa persona que no sabían, para bien o para mal, se dieron cuenta de cómo vivía o dónde vivía, y a raíz de eso cambió en alguna forma la relación con esa persona, a raíz de ese momento en que se hospedaron o, o que pasaron tiempo con ellos. Bueno, pues es cierto, ¿no? Que cuando pasas tiempo con una persona, cuando te hospedas, aunque sea un día, cuando vives con ella o cohabitas con esa persona, conoces más a la persona, te das cuenta de quién es la persona y también, en cierto modo, cambia tu perspectiva de la persona y cambias tú, aunque sea un día con el que te hayas quedado con esa persona. Pues el día de hoy, a raíz de este pasaje, quisiera que meditáramos en la invitación de Jesús a pasar tiempo con Él, a hospedarnos con Él y por lo tanto a conocerlo más y a conocernos a nosotros mismos. Conocer lo que Jesús es y ofrece al invitarnos a vivir con Él y meditar en una pregunta profundamente importante que también Jesús nos dirige, que es, ¿qué buscas cuando te acercas a mí? Mantengan esta pregunta a lo largo de esta reflexión. Pues bueno, dirijamos nuestra atención al versículo 35 para comenzar viendo el contexto en el que nos sitúa el evangelista, el autor del Evangelio, Juan. El versículo 35 dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Este es el contexto en el que nos sitúa y nos señala de esta manera, señalando un día que era al día siguiente, que Juan estaba allí, no nos dice dónde en ese versículo, pero que estaba con dos de sus discípulos. Entonces, preguntémonos, ¿al día siguiente de qué? ¿Y allí dónde estaban? ¿Y quiénes eran estos dos discípulos? Y bueno, retomando precisamente lo que hemos visto desde el comienzo del Evangelio, aquí en el verso 35, al día siguiente, refiere a 2 días después de que Juan el Bautista testifica ante los sacerdotes y levitas enviados por los judíos acerca de quién es Él y acerca de Jesús. Lo vemos en el versículo 26 y 27, ¿recuerdan? Y el lugar señalado allí, como que Juan estaba otra vez ahí, lo refiere como a Betania, al otro lado del río Jordán, en que se había señalado en el verso 28, como el lugar en el que Juan estaba bautizando. Entonces Juan al día siguiente pues seguía allí en Betania y estaba con 2 discípulos. Acerca de estos 2 discípulos no se menciona de entrada sus nombres, sino que se menciona hasta después de que tienen el encuentro con Jesús y solamente se menciona el nombre de uno. ¿De quién? De Andrés. Se menciona de Andrés y el otro discípulo no se menciona su nombre. No sabemos quién es. Algunos interpretan y suponen que precisamente porque no se menciona su nombre, pudiera referir a Juan, el autor del Evangelio, porque precisamente más adelante, si ustedes lo han leído, hace este tipo de referencias indirectas a su persona, diciendo el discípulo a quien Jesús amaba. Aquí no dice que es el discípulo a quien Jesús amaba, pero hay un discípulo ahí. Y algunos suponen que probablemente pudiera ser Juan. No lo sabemos, pero la historia no se centra exactamente en este discípulo, sino en más adelante en lo que ocurre entre Andrés y Jesús. Entonces el versículo 36, sigan conmigo, dice, al ver a Jesús que pasaba por ahí, Juan el Bautista dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Aquí encontramos otro comentario de Juan el Bautista respecto a Jesús. Y si leemos o recordamos el primer capítulo, es la tercera vez que se registra lo que dijo Juan el Bautista sobre Jesús en este capítulo 1. Y aquí hay que notar la intensidad y la insistencia del corazón de Juan el Bautista de hablar acerca de Jesús. Había algo importante que tenía que comunicar Juan, como para repetirlo varias veces, incluso hablar de Jesús desde antes de que lo viera, ¿no? Aquí lo ve nuevamente y vuelve a decirle a sus discípulos, aquí tienen el Cordero de Dios. Algo que seguro sabía que si era necesario, se lo iba a repetir a todos los que estaban alrededor o a todos sus discípulos, día tras día tras día, hasta que fuera necesario que lo entendieran, ¿no? Aquí tienen al Cordero de Dios. Juan lo declaró
y lo declaró dirigiéndose a sus discípulos: aquí tienen, como si fuera una invitación, como si fuera una exhortación para ellos a acercarse a Él e indagar en esa bendición de que siendo el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, y entonces quita también el pecado de ellos. Esta declaración sin duda hizo reaccionar a sus discípulos que, como judíos, estando cercanos al profundo significado que contenían las palabras el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y habiendo sido discípulos del Bautista, y escuchando y creído las cosas que predicaba sobre preparar el camino del Señor y el arrepentimiento, sin duda ellos le habrían creído y habrían volteado a ver a Jesús con la atención de que en ese hombre había algo sumamente valioso, porque lo decía Juan el Bautista. Entonces, es por eso que leemos y pasamos al versículo 37. Ayúdenme a leerlo, vamos a leerlo. Versículo 37, 1, 2, 3. Hasta ahí, hasta el 37. Esta es la reacción de los discípulos. Oyen decir esto y siguen a Jesús. Y cuando leemos este versículo o esta frase, regularmente podemos pensar que lo siguieron asumiéndose como discípulos en ese momento ahora de Jesús, ¿no? Pero es cierto que precisamente por el hecho de que no es Jesús el que los llama en ese momento, sino que ellos toman la iniciativa de ir hacia Jesús, esta expresión de que siguieron a Jesús, relacionado a que en el siguiente versículo nos dice que Jesús se percata de que lo están siguiendo, podemos interpretar que el término siguieron a Jesús refiere en el sentido simple del término de ir detrás de alguien, simplemente. Que también el apóstol Juan, como autor del Evangelio, usa en otras partes del Evangelio, como por ejemplo en el capítulo 11, el versículo 31, cuando describe que los judíos que habían estado con María en la casa, esto es cuando muere Lázaro, dice que los judíos vieron que se había levantado María y había salido deprisa, y entonces la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Entonces aquí el significado es, fueron tras María al sepulcro, ¿no? O también en otra porción en la que es el capítulo 21, 20 a 21, en la historia en que Pedro va caminando con Jesús a la orilla de la playa, ¿recuerdan? Y van caminando juntos, y entonces Pedro se percata de que alguien lo sigue, ¿no? Dice que vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, y al verlo, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿y este qué? Así está descrito, ¿no? Esa noción de que fueron tras de él, o sea, que hay una persona detrás de otra y lo siguen, parece que es el mismo término que se usa aquí, porque el concebir que estos discípulos de Juan el Bautista van detrás de Jesús nos ayuda a entender otra historia en el Evangelio de Marcos y de Mateo, por ejemplo, donde vemos también a Andrés y a su hermano Simón siendo pescadores, en la que Jesús los ve en el lago de Galilea, y entonces ahí Él les hace el llamado como discípulos diciendo: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron las redes y los siguieron. Esto es importante para leer los evangelios, porque en el Evangelio de Juan nos vemos este encuentro con Andrés, y en el Evangelio de Marcos y de Mateo, pues vemos que Andrés está con su hermano Simón y Jesús los llama. Entonces, es así que frente a ese llamado a la orilla del mar, ellos mostrarían esa respuesta determinante de ahora sí asumirse convencidamente como discípulos de este rabino, que ahora era él directamente quien los llamaba, y entonces dejar su rutina, su labor, sus redes de pescadores para vivir una vida como discípulos de aquel hombre con el que Andrés en ese entonces ya se habría hospedado con Jesús y de quien Simón habría recibido la declaración de que sería llamado Pedro. Esto es solo una interpretación que nos ayuda a ubicar un poco cómo pudieron ser pues, los primeros sucesos de Jesús con Andrés y con Pedro al leer los evangelios, ¿no? Entonces aquí el punto es que Andrés y el otro discípulo, que no sabemos quién es, van detrás de Jesús. Y es entonces que el versículo 38 nos indica que Jesús se volvió, o sea, se voltea
y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro, fue lo que le contestaron, ¿no? Rabí, ¿dónde te hospedas? ¿Tienen alguna idea de por qué Jesús se voltea con estos dos hombres que lo seguían y les pregunta específicamente qué buscan? Y también de por qué ellos pudieron haberle respondido, maestro, ¿dónde te hospedas? Si leemos así en primera instancia la historia es un poco extraña, ¿no? La conversación es un poco extraña que se dé de ese modo. Como, ¿qué buscas? Señor, ¿dónde vives? Pero tengamos primero en cuenta la intención que pudo tener Jesús de hacer esta pregunta a estos discípulos. Es cierto que estos discípulos de Juan, al ser sus discípulos y escuchar que él predicaba acerca del arrepentimiento y la preparación del corazón ante el Señor, previamente estaban despiertos ya en una búsqueda por apartarse de la maldad. Probablemente estos hombres ya se habrían bautizado con Juan el Bautista, buscando el perdón de sus pecados, siendo sus discípulos. Entonces, al acercarse a Jesús, prestando atención a la declaración de Juan, de que ese hombre era el Cordero que quitaba pecados, tenía que ver con esa búsqueda espiritual que ellos tenían. Y aunado al contenido religioso, histórico y cultural que tenían por herencia siendo judíos, muy probablemente la redención y la liberación de pecado y la opresión en que vivía el pueblo judío por parte del gobierno romano en ese entonces, en ellos formaba en su mente una relación entre el simbolismo del Cordero de Dios y la figura del Mesías como caudillo liberador. Ellos tenían estas nociones probablemente, y entonces es coherente que Jesús, sabiendo cuál era su misión, y que los judíos se encontraban con cierta noción de lo que representaba el Cordero de Dios y ciertas expectativas del Mesías, se acerque con ellos y en ese sentido les pregunte, ¿qué buscan? Como conduciendo hacia la reflexión a examinar esas expectativas, esas creencias, esos deseos que se asomaban en el interés de ir detrás de él, al escuchar que Juan lo había llamado el Cordero de Dios. Es como si Jesús les preguntara, ¿qué Cordero de Dios están buscando? ¿Qué entienden por Cordero de Dios? O incluso más allá, ¿cuál es su creencia sobre el Mesías profetizado en las Escrituras y todo aquello que han oído de Juan el Bautista acerca de ese hombre que ha de venir detrás de él? Y también ellos sabrían que no era un evento cualquiera que Juan indicara y señalara que aquel hombre que quitaba el pecado del mundo estaba caminando por ahí como un hombre y que estaba frente a ellos y que le estaba haciendo esta pregunta. Probablemente la curiosidad e interés que ellos tenían y que expresan diciendo en la segunda parte del versículo 38, Rabí, ¿dónde te hospedas? Contenía tanto el interés de saber dónde se hospedaba ese hombre del que se hacía tan grande señalamiento, en conjunto con entender y hallar respuestas a sus propias inquietudes sobre el Mesías, el Cordero de Dios, el perdón de pecados, Dios mismo, y cómo todo eso tenía que ver con la persona de Jesús. Ellos tenían una inquietud genuina y sincera y entonces querían saber acerca de Jesús. Todo este interés se refleja en que lo siguen, pero que también lo llaman de una manera particular. ¿Cómo lo llaman? Rabí, que significa maestro. Este es otro título importante que debemos prestar atención en el Evangelio de Juan, que se expresa dando a entender precisamente la figura del rabino judío como maestro de las Escrituras y aquel que da a entender a los discípulos las cosas contenidas en ellas, referidas a Dios y la relación con Dios. Entonces asumen a Jesús como rabí, en el sentido en que se dispusieron a ser instruidos por él sobre todas estas inquietudes acerca de las Escrituras, acerca del Mesías, del Cordero de Dios. Y veamos entonces de qué manera le responde Jesús. Verso 39, dice, vengan a ver. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él y eran como las 4 de la tarde. Jesús les dice, vengan a ver. Es la respuesta directa a su interés. Una invitación a que ellos vean dónde se hospedaba con sus propios ojos. Bien pudo darles una respuesta así concreta y simple, como indicándoles más o menos dónde quedaba la región donde se hospedaba, ¿no? Como probablemente cualquiera de nosotros respondería si te preguntan dónde vives, ¿no? Como por allá en la región de Nazaret. Pero él no les dice eso, sino que los invita a que vayan con él
y que vean dónde se hospeda. Y entendiendo todo el contexto de la situación, el por qué se estaban acercando ellos, esta respuesta de Jesús, vengan a ver, indica una apertura de Jesús a seguir con la conversación, a recibirlos y que la conversación se vaya llevando a un plano más profundo, donde esas preguntas, esas inquietudes que tienen, se salgan a la luz y Él también les responda, y que ellos también conozcan y se examinen sobre por qué se estaban acercando a Jesús y si su acercamiento era correcto, ¿no? O no se estaban acercando equivocadamente a Él. Entonces, el corazón y la disposición de Jesús es, vengan a ver y seguimos conversando acerca de por qué están buscando venir a mí, por qué me están siguiendo, y que ustedes mismos sepan qué están buscando, ¿no? Ahora quisiera que prestemos atención a la dinámica de esta breve conversación, que se da como el preámbulo de un tiempo más íntimo y profundo que los lleva finalmente a hospedarse con Jesús. Quisiera que nos detuviéramos un momento a pensar la dinámica que esto representa del texto para nosotros hoy en día al acercarnos a la persona de Jesús. De manera similar que estos dos hombres se acercaron en ese entonces, porque nosotros nos acercamos con ciertas creencias, con ciertas expectativas, motivaciones, deseos, y también descripciones o declaraciones que hemos escuchado de otras personas acerca de la persona de Jesús, ¿no? Y que de igual manera, cuando nos acercamos a Jesús, Él nos pregunta, ¿qué buscan? Y a los discípulos los invita a ver dónde se hospeda y se quedan con Él. A nosotros nos pregunta y nos invita a hospedarnos con Él para que le conozcamos más y entonces también podamos aclarar por qué nos estamos acercando a Jesús o por qué sentimos un cierto interés cuando escuchamos de Jesús. Y algo que también es valioso y que vemos en la historia es que también, al igual que Andrés, que después de esa conversación tan profunda que tuvo con Jesús, sale y va con su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. Es una declaración profunda la que le dice a su hermano. Pero de igual manera nosotros, cuando pasamos tiempo con Jesús, podemos llegar a tener tal convicción por cómo es que Jesús se nos revela, que vamos con otras personas y le decimos lo que hemos encontrado en Jesús. Entonces pensemos, y quisiera que ustedes mediten, ¿cómo fue la primera vez que escuchaste acerca de Jesús? Porque de alguna manera has llegado a escuchar de Jesús. Creo que todos aquí escuchamos alguna vez de Jesús. Si no, pues quizá el día de hoy es la primera vez que escuchas de Jesús y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero todos creo que hemos escuchado antes de Jesús. Quizá naciste en una familia cristiana y tu familia desde pequeño te empezó hablando de Jesús. O no supiste de Jesús en tu infancia y quizá fue en la escuela que algún compañero te empezó a hablar de Jesús, o en el lugar de trabajo, alguien, o en la calle, ¿no? Quizá pudo haber sido alguien que se acercó, tal vez con una Biblia, y te empezó a hablar de Jesús de Nazaret. Todos tenemos alguna historia de cómo fue que nos presentaron a Jesús. Y entonces, cuando nos hablan de Jesús, nosotros respondemos o reaccionamos de alguna manera. Y solamente hay dos maneras de responder. O te interesas por ese Jesús que te cuentan, o no te interesas. Si no te interesas, pues ahí queda, ¿no? Tú no buscas conocer más de Él, no te interesa, simplemente evitas o ignoras conocer más acerca de esa persona que te están hablando. Y aquí ciertamente la pregunta va dirigida a quienes ya sienten un interés por Jesús, de tal manera que van detrás de Él. Y entonces la pregunta de Jesús va tras las personas que están interesadas también cuando escuchan acerca de Jesús. Pero hoy en día que no vemos físicamente a Jesús como lo vieron los discípulos, ¿cómo podemos aterrizar y entender esta relación de acercarnos con Jesús, de que nos estamos acercando a Jesús y no lo vemos físicamente y no estamos yendo tras de Él? ¿Cómo se da esa relación? ¿Dónde podemos encontrar a Jesús hoy? En la Biblia, en las Escrituras, ¿no? Nuestro acercamiento y encuentro con Jesús se da por medio de profundizar en las Escrituras, que son los textos más antiguos que registran la vida y las enseñanzas de Jesús. Y el hecho de que uno se acerca a Jesús por medio de las enseñanzas de la Biblia se expresa pues en un hecho concreto en que, por ejemplo, te reúnes a una iglesia donde hablan de la Biblia o donde estudian la Biblia, o te reúnes con una persona que te empieza a hablar de la Biblia y te empieza a enseñar de la Biblia, o
navegas en internet y empiezas a leer o ver videos, cada vez es más común esto, en donde empiezas a ver contenido acerca de Jesús y acerca de la Biblia, ¿no? O simplemente tú te pones a leerla individualmente. Es así como tú te acercas a Jesús por medio de las Escrituras hoy en día sin tenerlo físicamente. Pero te acercas con tus inquietudes, tus nociones, tus expectativas, tus esperanzas de lo que puedes encontrar en Jesús, en la Biblia, y en lo que escuchas que es el cristianismo o quizá alguna otra corriente o movimiento que se enfoque en la Biblia. Y es aquí donde resulta de vital importancia examinar a la luz del Espíritu de Cristo en las Escrituras qué estás buscando. Si tú que escuchas esto el día de hoy y has estado acercándote a conocer más de la Biblia, más de Jesús, y quizá has estado visitando esta iglesia para saber más de Jesús y del cristianismo, y no te has hecho esta pregunta, toma en cuenta que Jesús te la quiere hacer el día de hoy. ¿Qué buscas? Si llevas recientemente acercándote a todo esto que es la Biblia y que es Jesús. Pero también tú, cristiano o cristiana, que ya llevas tiempo acercándote a la Biblia, quizá ya la leíste completa, quizá no, quizá ya la leíste varias veces, también esta pregunta debe estar constantemente en tu corazón. ¿Qué buscas? No nada más cuando te acercaste, sino cada día. ¿Qué estás buscando cada día? Y es que en la Escritura vemos muchísimos ejemplos, situaciones y exhortaciones de que no debemos confundirnos en nuestra búsqueda al acercarnos y seguir a Jesús. ¿Lo has notado? ¿Te has dado cuenta de cómo esto abunda en las Escrituras? De que no te confundas en lo que estás buscando. Jesús sabía que el humano se acercaría a Él, pero muchos no lo harían precisamente por el motivo correcto. Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Por lo que vemos en muchísimas ocasiones a Jesús con esta preocupación, aclarando de qué se trata el reino de los cielos y lo que implica el seguirlo verdaderamente, para que las personas lo tengan claro, lo evalúen y lo comparen, entonces si eso es o eso coincide con lo que están buscando. Es como si detrás de la pregunta que nos dirige Jesús, ¿qué buscas?, siga a continuación un comentario diciéndonos, examínate bien, no te vayas a confundir buscando en mí algo que yo no soy y que tampoco te ofrezco. Esa es la entrada y esa es la presentación y ese es el primer encuentro con Jesús. Y hemos conocido, visto y escuchado a lo largo de la historia muchos casos de personas que se acercaron a Jesús a conocer de las Escrituras, a asumir e introducirse en doctrinas bajo el nombre del cristianismo o usando el nombre y la figura de Jesús por motivos totalmente contrarios a la esencia de lo que Jesús es y lo que vino a ofrecer, ¿no es cierto? Personas también que esperaban quizá bendiciones terrenales de parte de Dios por medio de la fe en Cristo y al no recibirlas o vivir la vida una vida diferente a lo que esperaban, se resienten con Dios y abandonan la fe cristiana. Y todo porque de entrada no prestaron suficiente atención a esta pregunta crucial de parte de Jesús. ¿Qué buscas? Para que no te confundas después. A lo largo de la historia esto ha ocurrido con muchas personas, en muchos grupos e iglesias, y nosotros no estamos exentos de también poder encontrarnos en esta confusión y distorsión sobre Jesús. Cada uno de nosotros, individualmente y como iglesia, debe prestar atención a esta pregunta. Incluso aquí, no porque en CCR se hable y se cite la Biblia y se use un lenguaje bañado de conceptos bíblicos y se perciba una amabilidad y calidez de unos con otros, no existe la posibilidad de que uno o varios, por su propio corazón, se estén confundiendo en lo íntimo de su corazón y en su conciencia acerca de lo que es Jesús y lo que es el Evangelio. No podemos simplemente tomar a la ligera que todo aquel que viene y se reúne aquí cada domingo y sirve y lidera y predica y atiende a los demás, y todo aquel que está reunido el día de hoy en este lugar tiene motivos puros en su relación con Cristo y con los demás. Queremos pensar lo mejor de todos, ¿no? Pero también tenemos que ser realistas conforme a la luz de examinarnos en las Escrituras de por qué estamos aquí o por qué nos estamos acercando a Jesús. Aún de las iglesias aparentemente más brillantes y exitosas a los ojos del humano,
se han manifestado los profundos intereses de sus integrantes y aún de los mismos líderes, contrarios a lo que precisamente Jesús enseñó y que muchas veces los líderes predicaron. Cada uno de nosotros entonces debe enfocarse en preguntarse, ¿qué estoy buscando? Y escuchar la voz de Dios que nos dice, ¿tú qué buscas cuando te acercas a Jesús? Porque en función de esto se determina la posibilidad de la comunión en que puedas tener el regalo tan valioso y precioso que Jesús viene a ofrecerte y el poder recibirlo con gratitud y humildad, o en cambio que lo desprecies, pensando que no era lo que buscabas o lo que necesitabas. Incluso hasta el punto de llegar a expresar, quedar decepcionado de Dios porque te falló, porque Dios no cumplió ni te dio lo que esperabas, creyendo que Dios te mintió, que desde el principio no te dijo que la vida cristiana iba a ser así, o que simplemente Dios no existe y te diste cuenta del engaño. Entonces, para aclarar esto, quisiera que fuéramos a algunas porciones de las Escrituras y adentrémonos en cómo abundan estos textos y estas exhortaciones sobre entender lo que Jesús ofrece y la importancia de examinar lo que buscamos y deseamos y lo grave que puede ser confundirnos en alguna de estas dos dimensiones. Déjenme citar rápidamente algunas de las porciones de las Escrituras que nos acercan a esta meditación. Si quieres puedes anotar los versículos para tenerlos presente y después analizarlos y meditarlos personalmente. Primero vamos a meditar en lo que Jesús ofrece y algunas partes de la Escritura que expresan esto. En el mismo Evangelio de Juan, por ejemplo, vemos a Jesús que ofrece satisfacción y gozo pleno. Juan 4:14 dice, Jesús, el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Juan también Jesús en el Evangelio de Juan ofrece vida eterna y resurrección. Capítulo 6:40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús ofrece también satisfacción en él y en un lenguaje poético utiliza la expresión agua viva en Juan 7:37-38, diciendo que en el último día de la fiesta de las enramadas, Jesús se puso de pie y dijo en voz fuerte, el que tenga sed, venga a mí, ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Jesús también se expresa y ofrece luz de la vida. Jesús dice en capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:31 y 32, Jesús ofrece verdad y libertad. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús ofrece salvación y vida en abundancia. Juan 10:9-10 dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuevamente, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, verso 25, ofrece resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También Jesús ofrece paz. Juan 14:27 y 16:33. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Hay otras porciones de las Escrituras donde también vemos lo que Jesús ofrece. Y cuando leo todo esto, no les da la noción que a mí me da como si Jesús se parara frente al mundo, como por ejemplo cuando en Proverbios vemos que la sabiduría se para a la entrada de la ciudad y empieza a proclamar lo que tiene en ella. Poéticamente Jesús también aquí podemos entenderlo, como si se parara delante del mundo y ofreciera todo esto que tiene para el mundo, ¿no? Y lo dijera claramente para que ellos lo perciban. Y también en otro libro de la Biblia, en Apocalipsis, escrito por el mismo autor, capítulo 3, verso 19 al 20, Jesús ofrece riqueza espiritual, pureza, visión y entendimiento y comunión con Él. Jesús dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego,
para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Y saben qué es lo maravilloso de todo esto que ofrece Jesús? Que es gratuito. Es gratuito. Y utiliza esta expresión de compres de mí, pero lo dice gratuitamente también en el libro de Apocalipsis, diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí ofrece agua de vida y a Dios como Padre Celestial y una relación tan profunda que vemos ahí reflejada al final, ¿no? Yo seré su Dios y él será mi hijo. Todo esto es gratuito, recibiéndolo en arrepentimiento y aceptándolo en humildad por la fe en su muerte y su resurrección, que nos da el perdón de pecados y la vida eterna. Este es el Evangelio. Y esto es lo que ofrece Jesús. Y repetidamente, en muchísimos otros textos de la Biblia, vemos en qué consiste aquello que es Jesús y aquello que ofrece. Pero también las Escrituras nos advierten contra aquellas cosas que podemos buscar equivocadamente a Dios, o por las cuales podemos buscar equivocadamente a Dios. Y que incluso Jesús, en muchos casos también, al igual que los discípulos, después en las cartas y en los textos, aconseja, advierte, corrige y reprende a los que buscan esas cosas antes que todo aquello que Él verdaderamente vino a ofrecer. Hay muchísimos motivos equivocados por los cuales uno puede sentirse interesado en seguir a Jesús, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los que les vienen a la mente que pudiéramos pensar por los cuales podemos sentirnos motivados a buscar a Jesús equivocadamente? Prosperidad, sanidad, ¿qué más? Buscando trabajo. Pues sí es cierto que podemos enlistar una serie de motivos que pueden ser precisamente milagros que pueden verse reflejados en sanidad. Por ejemplo, también que Dios conceda lo que deseo en muchas áreas de nuestra vida, como por ejemplo también puede ser una pareja, un noviazgo, o que me conceda un matrimonio, y buscar a Dios por eso. También una apariencia de piedad y espiritualidad. Podemos buscarlo también por riquezas materiales o la prosperidad. Por buscar fama, influencia y liderazgo, aún dentro de una fachada de cristianismo. Buscar reconocimiento o puro conocimiento y erudición también. Una aceptación social que pudiera haberse reflejado quizá en ser parte de una comunidad que te acepte, que te escuche, pero que no te exhorte o que no te aconseje o que no te alinee a la voluntad de lo que Jesús marca, que tenemos que ser transformados. O simplemente una comodidad en la vida. Puede ser eso precisamente como un trabajo o una estabilidad de que pues, te da una ansiedad y la estabilidad quisieras tenerla por medio de que Dios te conceda eso, ¿no? Quizá no buscas riquezas así en extremo, pero sí que te mantengan una estabilidad, ¿no? O si tienes trabajo, que no te lo quite, ¿no? Y que sigas así tu vida. Eso se refiere muchas veces a, por ejemplo, cuando Jesús reprende en Juan 6, 26 a 27, a aquellos que van tras de él y comen pan y se sacian, ¿no? No les estaba dando riqueza, pero sí les estaba dando el pan, se saciaban y por eso estaban con Jesús, ¿no? También otra parte en la que vemos a Jesús hablar de esto es en Juan capítulo 4 del 41 al 44, donde que Jesús explica que es imposible que crean en Él y acepten lo que Él es si ellos están buscando la gloria unos de otros. Jesús les dice, no acepto que la gente me dé gloria. Es decir, como no me interesa que me halaguen. A ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Entonces Jesús advierte, dice, si ustedes están buscando nada más caerle bien a la gente y recibir la gloria,
yo no te ofrezco eso. En Lucas 14, del 25 al 27, grandes multitudes seguían a Jesús, pero dice que Él se voltea y les dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Nuevamente advirtiendo a todos aquellos que iban detrás de Jesús, de repente Jesús se voltea y le dice: que les quede claro en qué consiste verdaderamente seguirme. En la historia de la primera iglesia que nos relata el libro de Hechos, en capítulo 8, verso 13 y de los versículos 18 al 24, tenemos un caso también que se da en la iglesia, muy interesante, de un caso en el que una persona desea algo que no va conforme al deseo de Dios. Y es el caso de Simón el mago. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Qué era lo que él quería? El poder del Espíritu, y incluso ofrece dinero, ¿no? Leamos el pasaje. Dice: Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Al ver Simón, el mago, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y fíjense que la Escritura menciona que él era creyente y que se había bautizado. O sea, no era nada más alguien que ya se había acercado nada más porque sí. Había sido creyente y se había bautizado. Esto también es una señal para todos aquellos que nos decimos creyentes y que incluso ya nos bautizamos. Examinarnos. Pedro le responde: que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Está denso, ¿no? En la tercera carta de Juan, capítulo 1, del 8 al 10, también vemos otro caso en la iglesia, de un tal Diótrefes, que dice que le encanta ser el primero entre ellos, entre la iglesia. Otra versión dice: quien ambiciona la primacía en la iglesia. Y el discípulo Juan está convencido también de reprender su comportamiento. En esta carta Juan dice, que es el mismo que escribe el Evangelio: escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, pues con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar, y como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Entonces Diótrefes tampoco era un incrédulo que apenas se acercaba a Jesús. Era un creyente, parte de la iglesia, que podemos entender que era un líder en la iglesia, y que lo que buscaba, lo que ambicionaba era la primacía en la iglesia, tener autoridad. ¿Les suena similar? Como a casos que hemos escuchado, de líderes en iglesias, que esto es lo que ambicionan, tener el poder, tener el control, ¿no?, del rebaño. Juan también está dispuesto a reprender esto, porque dice: esto no va conforme a lo que Jesús enseña, no va conforme a lo que Jesús nos marca, que es la vida cristiana. Hay otros ejemplos, les comento rápidamente, para que veamos la abundancia de las Escrituras de analizar estas dos dimensiones, lo que Jesús ofrece y lo que nosotros buscamos. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, del 11 al 15, el caso y la enseñanza de Pablo sobre mujeres, en este caso viudas jóvenes, que por sus pasiones se alejan de Cristo. Esto igual puede ocurrir con cualquier mujer u hombre. Buscar más en su pasión una pareja que el seguir a Jesús y la comunión con Cristo por Cristo mismo. Como habíamos comentado, buscar a Dios porque quieres que te conceda que te dé una pareja, ¿no? Aquí Pablo lo expresa de esta manera, hablando de las viudas jóvenes en el contexto. Cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben.
Estoy leyendo la escritura, no vayan a pensar que lo estoy diciendo. Así dice, lo pueden ver en sus Biblias. Dice, y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Ahí está escrito, Hay otro caso en que igual Pablo le escribe a Timoteo, en donde habla de que si alguien enseña falsas doctrinas, capítulo 6 del 3 al 5, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, fíjense cómo dice, apartándose de la enseñanza de Jesús, es un obstinado que nadie entiende, ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Aquí vemos igual que él tenía el afán, o bueno, este ejemplo de estos hombres, tienen el afán enfermizo, o sea, la búsqueda insaciable de provocar discusiones inútiles. Y también que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Y finalmente quisiera que meditáramos en parte del Sermón del Monte que da Jesús en Mateo 5, del 3 al 10, en las bienaventuranzas, porque esto también nos señala acerca de lo que es su voluntad y los que lo buscan y la recompensa que tienen de coincidir todos aquellos que buscan la voluntad de Dios con la recompensa que reciben. Ustedes conocen la estructura de las bienaventuranzas, ¿no? Dice, dichosos los que buscan y sienten y quieren esto, porque recibirán esto otro, ¿no? Este por qué se expresa precisamente en que lo que anhelan y buscan se corresponde con lo que Jesús ofrece y cumplirá. Dice Jesús en el Sermón del Monte, dichosos los pobres en espíritu, los que sufren, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Estos son los dichosos. Pero no dice algo que quizá parecido a lo que hoy, desde muchas enseñanzas e iglesias cristianas estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Jesús no dice, dichosos los que buscan ganar fama, influencia y autoridad, los que anhelan una estabilidad económica y social, los que anhelan sobre todas las cosas una pareja y que sus anhelos materiales y temporales en este mundo se les concedan. Dichosos los que buscan prodigios, hechos sobrenaturales y obras poderosas. Dichosos los que echan fuera demonios en mi nombre y los que hacen muchos milagros. Eso no vemos que dice Jesús. Más bien, ¿qué es lo que Él dice de aquellos que basan su principal atención, su búsqueda, su anhelo y su enfoque en esto? Dice que muchos en aquel día del juicio les dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Se confundieron en su vida acerca de lo que se trataba la vida cristiana. Y Jesús mismo fue quien lo dice y lo advierte y está testificado en las Escrituras. Y vemos la importancia eterna de examinar qué es lo que buscamos cuando a Jesús nos acercamos y cuando caminamos con Él. ¿Qué es lo que buscas, hermano, hermana, invitado, invitada el día de hoy? ¿Qué es lo que buscas, Miguel? ¿Qué es lo que buscas, Ale? ¿Qué es lo que buscamos? Al meditar en este pasaje, sentí en mi corazón el enfocar la enseñanza a este punto de la pregunta que hace Jesús. Porque es así como yo identifico que es Jesús quien me pregunta y quien me habla cuando yo tengo un interés al acercarme a Él, al conocer de las Escrituras. No solamente en el momento en que escuché de Jesús y comencé a leer las Escrituras y a indagar en las Escrituras, sino cada día recordar que Jesús me pregunta, ¿qué estás buscando el día de hoy? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu anhelo, tu mente? ¿Qué es lo primero que estás pensando el día de hoy? Porque es una pregunta que Jesús me hace cada día, caminando como discípulo suyo, y que me guía y me cuida también al preguntarme esto para que no me distraiga y no enfoque mi mirada en otras cosas que pudiera buscar o que quisiera conseguir y que empiece a distorsionar pensando en que Dios me lo va a conceder solamente porque yo estoy buscando esto y entonces moldear a Dios para que esto lo reciba. Jesús constantemente nos pregunta para alertarnos y despertarnos contra la actitud de nuestro corazón
en que podamos confundirnos y decir, ¿de qué manera puede ser beneficioso para mí seguir a Jesús y la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados? ¿De qué me sirve todo esto que ofrece Jesús? ¿De qué me sirve la vida abundante, la luz, si no tengo milagros? Si no tengo una pareja que me quiera, si no tengo riquezas materiales. ¿De qué me sirve tener a un Dios como Padre Celestial si no tengo reconocimiento, fama, influencia aquí sobre los hombres? Al igual que estos discípulos, tenemos que hospedarnos y pasar tiempo con Jesús, pasar tiempo en las Escrituras, sumergiéndonos y meditándolas profundamente para conocer verdaderamente a este Jesús y lo que vino a ofrecer. Dios nos llama a una relación, a pasar tiempo con Él, a hospedarnos con Él. Y esto es tanto para las personas que se están acercando recientemente, como a los que ya llevamos algún tiempo caminando con Jesús. Y cuando pasamos tiempo con Jesús, retomando la historia en la que nos concentramos el día de hoy, esto naturalmente nos llevará a tener claridad y convicción de quién es Él. Como decía al principio, como Andrés tuvo la convicción de que Jesús era el Mesías, porque pasó ese tiempo con Él y porque en esa conversación seguro Jesús platicó con él acerca de sus inquietudes, acerca de la idea que tenía del Mesías, acerca de quién era Él y de lo que venía a hacer. Y entonces es maravilloso, nos perdimos de esa porción de la Escritura de qué fue lo que platicaron, pero Andrés sale de esa conversación convencido de que Él es el Mesías y va y le platica a Pedro. A Simón le dice, su hermano, hemos encontrado al mismísimo Mesías. Imagínense cuánta convicción como para decir, hemos encontrado a aquel del que habla las Escrituras, profetizado y esperado durante tantos siglos, lo hemos encontrado. Platiqué con Él, me quedé con Él. Esa misma convicción, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, es la convicción que nosotros podemos llegar a tener de quién es Él, de tener la claridad, la nitidez de lo que Él es, de lo que Él ofrece, y entonces no tergiversarlo, no distorsionarlo. Y es entonces aquí que Jesús se le revela a las personas por medio de pasar tiempo con Él. Y esto también nos tiene que quedar claro a nosotros. Se nos va a revelar Jesús en la medida en que nosotros nos acerquemos y lo busquemos, y entonces pasemos tiempo con Él. En esta última porción de este pasaje, de los versículos 40 a 42, en que Andrés precisamente va con Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, menciona este título importante también, que como paréntesis, comentando acerca de los títulos de Jesús, le llama Mesías, que es una expresión también para conocer quién es Jesús. Muchas personas no identifican que Jesús es el Mesías y le dan otras interpretaciones y lo interpretan de otra manera a Jesús, cuando en las Escrituras también Él se revela como el Mesías. El Mesías viene de una transliteración del hebreo que significa, que es Mashiach, y que tiene relación con el término el ungido, por su relación con el verbo ungir, y que en el Antiguo Testamento simboliza la consagración para una tarea o función especial. Es el Mashiach el que se señala y profetiza en el Antiguo Testamento como aquel que vendría para cumplir una tarea especial como profeta, sacerdote y rey. Entonces Jesús se revela también como el Mesías. Se le revela a Andrés, que Andrés tenía una cercanía a este contexto por su herencia judía, y entonces va y lo comparte con Simón. Y cuando llega con Simón, lo lleva a Jesús. No le dice simplemente, créeme a mí, yo te estoy diciendo la verdad, yo encontré al Mesías y te lo estoy diciendo, sino que lo lleva con Jesús. Aquí Jesús, al ver a Simón, lo mira y le dice en el versículo 42, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro, lo que nos arroja finalmente otro detalle para meditar en cómo suelen ser las relaciones con Jesús. Ciertamente podríamos notar que este cambio de nombre que hace Jesús a Simón, llamándolo Pedro, refleja un cambio espiritual en todo lo que conforma a Pedro o a Simón como discípulo cuando lo llame, y lo que representa el vivir una vida como discípulo de Cristo. Lo que nos lleva a entender un poco mejor que al acercarnos y seguir a Cristo, es Él el que nos cambia y nos transforma
a lo que Él es conforme a su voluntad. Y esto es parte también de lo que nos ofrece y en lo que consiste la vida cristiana, y que Él nos explica y que quiere dejarnos bien claro, que Él es el que nos cambia a nosotros. No somos nosotros los que cambiamos a Dios para que en nuestra vida Él se ajuste a lo que nosotros queremos. El llamado al discipulado es ese llamado a que Jesús te llama, te cambia el nombre, te cambia la identidad, te cambia todo lo que tú eres espiritualmente. Y eso te tiene que quedar claro, porque si tú sigues a Jesús y no quieres que te cambie, ya desde ahí estás confundiendo el llamado de Jesús. Nosotros somos los que tenemos que ser cambiados, los que vamos a ser cambiados por Jesús. Nosotros somos los discípulos, Él es el rabí. Nosotros somos los salvados, Él es el Mesías Salvador. Nosotros somos los bendecidos, Dios mismo es la bendición. Padre Dios, te damos gracias por enviar a Jesús, por revelarte en este mundo, y siendo la luz, te revelas en Él preguntándonos qué es lo que buscamos e invitándonos a pasar tiempo contigo. Ayúdanos, Señor, a interiorizar esto, sentir profundamente esta relación de tu voz en nuestro corazón, de examinarnos al sentir un interés por la Biblia, al sentir un interés por la persona y la figura de Jesús, al sentir un interés por sus enseñanzas y por todo lo que le rodea, de examinarnos preguntándonos qué es lo que buscamos cuando nos acercamos a ti, y también ayúdanos a pasar tiempo contigo, a indagar y profundizar las Escrituras para que podamos tener claridad de qué es Jesús, de qué es el Evangelio, en qué consiste la vida cristiana, en qué consiste el llamado a ser discípulos, que nos quede claro, porque realmente tiene una trascendencia eterna enterarnos claramente de qué se trata esto. Y ayúdanos a responder de manera convencida y clara, de que aunque es difícil y aunque es duro, y aunque pareciera que no nos conviene o que no queremos ser cambiados o que muchas de esas cosas nos incomodan de seguirte, vale totalmente la pena y es lo más valioso que podemos recibir. Ayúdanos a recibir el Evangelio puro, el Evangelio de verdad, y quita todas esas distorsiones y todas esas confusiones que pueda haber en nuestro corazón y en nuestra mente. Guárdanos y ayúdanos a perseverar. En el nombre de Jesús. Amén.